encantaría empezar a hacer las primeras fotos aquí, de fondo y estos arrozales, creo que son arrozales, ¿no? No lo sé. Pero hace un viento bastante importante y el trípode seguramente se me caerá, pero yo lo voy a intentar. Creo que voy a hablar en voz en off en este vídeo porque hace muchísimo viento fuera y no se va a escuchar bien, entonces voy a hacer la grabación de todas las tomas del making of de la editorial y hablaré ya cuando esté en casa, montaré las escenas y os iré contando porque con este viento no se escucha bien. Me he metido en el coche para que podáis escucharme, pero la primera localización me gustaría hacerla aquí con los flamencos de fondo. A ver si puedo conseguirlo porque seguramente el trípode tirará, el viento tirará el trípode, pero lo voy a intentar. Voy a poner el abrigo encima a ver qué tal. Todos estos animalitos estaban por los alrededores, había una valla, pero los podía grabar muy cerquita y era impresionante como estos miraban de frente, justo porque estabas tú llamando la atención y te miraban fijo, fijo. Bueno, pues ya he terminado las fotos del primer look y ahora voy con este segundo, que es un vestido súper vintage de Carolina Pérez Studio. Tengo que hacerle algunos arreglos porque le falta lo que es el latiguito en la manga, la cremallera por detrás también. Pero para la foto lo voy a utilizar solo por delante y va a quedar así como con este estilo para esta editorial que estoy haciendo. La voy a hacer en un río que acabo de ver, que está justo ahí, que ahora os lo enseño. Me voy a peinar un poco porque con el viento es imposible. He podido terminar la foto del vestido azul, no he podido grabar el making of porque el viento tiraba el trípode y ya me bastaba con uno, que para poner dos ha sido casi imposible. Pero bueno, ya habéis podido ver las fotos de antes que os las he enseñado al final de las fotos. Y ahora con este vamos a ver qué sale. Este las voy a hacer sentadas las fotos como en el río, como si estuviera de picnic, ¿sabéis? Con ese estilo. Así que vamos a ello. Hace mucho viento, es muy difícil fotografiar sola con tanto viento, pero se está intentando. Et voilà, tercer look. Mirad, ya me lo he puesto y todo. Le he puesto estos pendientes. Os lo voy a enseñar completo. Que este mola. Perdonad que el viento, ya sabéis. Este mola mucho. Este es de Retro Stage. Y lo he querido coger por el rollo que tiene del, ¿sabéis? Como la capa del vestido así. Y el tutú. Uy, que se había quedado pillado. Y el tutú del cancán. Me parecía un rollo muy guay, así que...
vídeo ha salido muy chulo, voy a hacer las fotos súper rápido. Muy bien, vamos a cambiarnos y hacemos el siguiente outfit, que sería el cuarto. Cuando te tienes que cambiar en el coche, ¿cómo puedes? Y me voy a poner el rojo para fotografiarlo justo en la parte de delante, que hay como unos plumíferos, que ahora os lo enseño. Prueba superada. Vamos a meter el rojo por arriba. Este rojo es de Retro Stage, igual que el anterior, no sé si os lo he comentado, de la marca Retro Stage, este y el otro. Lo visteis en un haul que hice de él. Y este me gustaba de cintura hacia arriba. Entonces lo que voy a fotografiar es de cintura hacia arriba porque es muy pegado y en cumbres borrascosas no sale ningún vestido tan pegado, pero sí con este rollo, con el corset. Listo, ya está puesto. Mirad qué bonito es. Y le voy a poner un collar súper chulo. Con este vestido lo que vamos a hacer son planos muy cerrados, muy de arriba, porque le voy a poner el collar vintage, los guantes. Mirad, mirad qué collar encontré. Es total, ¿eh? Le vamos a poner este y unos guantes como de encaje. A ver si lo puedo cerrar. Lo ideal sería que no hubiera viento para poder hacer las fotos con las rayas en medio, el pelo bien peinado. Pero me temo que eso va a ser casi imposible aquí en Cádiz. Pero sí, los guantes le van a dar un toque muy chulo. ¡Oh! ¡Me encantan! Mirad. Chulado. De los vídeos yo creo que han salido bien, han sido planos muy cerca, ya os digo, de cintura para arriba, y ahora voy a hacer las fotos.
Ya he parado en la última localización, que os la voy a enseñar ahora. Me voy a cambiar y me voy a poner el vestido de novia vintage, que está justo ahí detrás de mi tienda Carolina Pérez Studio, que lo voy a estrenar hoy, le voy a hacer las fotos hoy. En esta última parada estoy agotada porque el viento te vuelve loca, pero esta vez no me voy a llevar los 2 trípodes, me voy a llevar solo uno porque hay que andar un poco y es que el viento me lo vuelca, como habéis podido ver antes. Así que me voy a cambiar, me voy a poner una corona que traigo también vintage, que la tengo de hace muchos años, de cuando era mi época de Miss, de certámenes y bellezas, que gané muchas, tengo muchas en casa y esta era la más chiquitita, así que la voy a poner con el vestido de novia. ¡Ay, qué guay! Vamos allá con el último outfit y os juro por Dios que estoy enmayada, tengo muchísima hambre, son las 3:15, estoy loca por encontrar un restaurante para comer algo rico. Ya me he vestido de novia. Bueno, ahora os lo enseño bien porque me ha costado la vida ponérmelo por detrás. Mirad dónde voy. A un camino súper bonito donde hay un puente de madera con el embalse debajo. Así que vamos a fotografiar súper rápido porque me queda 20% de batería para hacer las últimas fotos, que son la de este outfit precioso que me encanta, que es el broche final. El vestido os va a encantar. Tiene cola, es súper vaporoso y tiene mucha tela. Lo traigo recogido para no ensuciarlo por debajo. Así que vamos allá. Aquí está el puente, mirad. Yo lo he visto con el coche y es súper, súper bonito. Vamos a ir caminando. ¡Hala, qué guay! Me encanta. Este sitio para fotografiar va a estar genial. Y mirad el agua debajo, ¿veis? El embalse debajo. ¡Qué bonito! Aquí voy a hacer algunas fotos. Mirad qué chulada con el puente detrás. Y mirad qué grandeza. ¡Wow! ¡Hala, qué bonito! Espectacular. Con esto me vale. O sea, haré unas aquí y otras con este fondo. Ya he terminado las fotos por ahora. ¡Qué bien! ¡Se acabó! Ahora voy a comer algo rico y os voy a enseñar todas las fotos justo aquí. Mirad, he parado aquí y voy a ver si está abierto porque estoy enmayada, tengo muchísima hambre, a ver si me ponen algo de comer. Mirad, dicen que la cocina está abierta, mirad que chulo por dentro. Y me voy a sentar a tomar unas tapitas que he pedido un poco de todo, ahora os digo. Esta venta fue todo un descubrimiento. Las tapitas estaban riquísimas, venaíto en salsa, cocido de tacarnina y jabalí en almendras, y todas ellas por 3,50 € cada una, súper barato. Y ya con esto me despido. Ahora os voy a enseñar el vídeo que hice de todos los outfits conjuntos y espero que os haya gustado, que hayáis aprendido, que os haya inspirado. Os mando un beso muy fuerte, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y darle un like si es que te ha gustado. Nos vemos en el siguiente vlog. Besazos.